inversa de una función. Ya vimos, digamos, que es una función 1 a 1. Bueno, inversa de una función. Y el tema de una función 1 a 1 lo necesitamos porque es una de las condiciones para que una función tenga una inversa. Entonces, algo que vimos el día de ayer fue que es bastante importante tener un argumento gráfico para decir que esta es una función 1 a 1 y cuál no va a ser una función 1 a 1. Entonces, esta es una función 1 a 1 y, y esta no sería. Entonces, la idea es que si tenemos ya una forma de determinar que la función es 1 a 1, la función inversa se va a definir de la siguiente forma. La idea es que empezamos con y es igual a f de x y luego lo que tenemos que hacer es que tengo que resolver para x. Entonces al resolver para x tengo f inversa de y. Y de esta forma es como definimos la inversa de una función. Y la estoy definiendo en ambos sentidos porque, digamos, si estamos desde el punto de vista de la función inversa va a decir yo soy la función y la función original es mi inversa. Entonces estas dos funciones son como que inversas una de otra, son mutuamente inversas. Entonces aquí hay observaciones bien interesantes o propiedades de la función inversa. Digamos, la inversa de la inversa es la función original. Esto, digamos, en términos matemáticos significaría de que, bueno, tengo una función inversa y quiero encontrar la inversa de la inversa. La ventaja es que ya la tengo, es la función original. Y las otras propiedades que son interesantes y que nos sirven para las funciones, para que ilustran la importancia entre la función original y la inversa, es que ambas se cancelan entre sí. Entonces tenemos varias propiedades de cancelación. Entonces, digamos, aquí podríamos tener algo adentro de la función inversa y lo que va a suceder es que como estas dos se cancelan, lo único que nos sobrevive es lo que va a estar adentro de esta función inversa. Pero también del mismo modo, si quiero evaluar la inversa en la función original, es como un cuadro o pues cualquier cosa. Porque esa es la idea de que tienen que pensar de las inversas que nos van a ayudar a cancelar dos funciones y ya solo nos quedan, digamos, lo que está dentro. Usualmente se escriben con x, pero para no mentalizarnos con el x, sino que en algún momento podemos tener aquí un x al cuadrado más 3x y aplicamos a la inversa la función original, se cancelan entre sí y ya solo nos quedan lo que está hasta dentro. Entonces aquí tenemos la cancelación entre f y f inversa. ¿Y qué es lo bonito de esto? Porque si digamos en algún momento quiero resolver la ecuación, f de x es igual a a, quiero encontrar el número de x tal que la función tiene el valor en y igual a a. Si esta función tiene inversa, entonces lo bonito es que la solución es simplemente, bueno, x es igual a f inversa de a. Entonces, ¿por qué pude llegar a esto? Porque la idea es que, digamos, quiero resolver esta ecuación, aplico la inversa para que en ambos lados de la ecuación para que se cancele la x. Entonces aquí pueden ver cómo estas entran en juego. Entonces como f inversa se cancela con f, ya tengo que la solución es x es igual a f inversa de a. Entonces esta es una de las razones por las que utilizamos funciones inversas. Ahorita no se perciben mucho porque no tenemos así funciones que solo, no hemos visto funciones que realmente se definan como funciones inversas, pero digamos, por ejemplo, seno de x tiene su inversa, que es seno inverso. Entonces lo bonito de esto es que, digamos, seno inverso se define literalmente como una inversa de seno de x, no es una función que tenga una fórmula en específico, pero entonces si en algún momento tenemos problemas, bueno, quiero encontrar, por ejemplo, cuando seno de x es igual a un medio,
lo que podemos decir, bueno, le voy a aplicar la inversa. Obviamente no puedo dividir por seno, pero la idea es que quiero aplicar el seno inverso de seno de x. Entonces esto es igual al seno inverso de 1/2. Y como estas dos se cancelan, entonces ya puedo encontrar cuál es el valor de x que va a ser, en el que seno va a ser igual a 1/2. Y vamos a ver posteriormente cómo evaluar funciones con la función seno inverso. Y vamos a encontrar que esto va a ser como que 30 grados o pi partido 6. Pero esto lo vamos a ver posteriormente. Entonces es bonito que nos familiaricemos con esta notación. Pero entonces ahorita digamos, miremos cómo encontrar la inversa de una función, qué pasos hay. Y los pasos son relativamente sencillos. El paso que yo siento que es el más difícil es el paso de álgebra para encontrar la inversa de f de x. Entonces, digamos, el primer paso es como un paso de verificación. Tengo que encontrar o verificar que f de x es una función 1 a 1. Entonces, si la función no es 1 a 1, ya la función no va a tener una inversa. Entonces, lo segundo es que, digamos, ya en el segundo paso resuelvo para x en y es igual a f de x, utilizando cualquier operación algebraica válida, dividiendo, tomando raíces, sumando y restando números. Entonces ya cuando tenga esto voy a tener un x es igual a f inversa de y. Y hay un último paso que digamos se puede hacer, es digamos intercambiar x por y. Para escribir a la inversa en función de x. Entonces en algún momento van a ver que la función inversa la escriben como y es igual a f inversa de x, solo es un cambio de notación. ¿Sí? Poner esto, si para si tuvieras y es igual, no, y es igual a f de x. Si fuera dividido x, fuera y dividido f, pero como f está la menos 1 abajo, como no está la 1 abajo, estuve como menos 1, ¿no? No, aquí hay que tener cuidado. No, esto no es lo mismo que 1 partido f de y. No, o Ah, sea pero. que por ejemplo, aquí en y es igual a f de x. Ajá. Para despejar x, dividís f. Entonces te queda No, y no, no, dividido. no estoy dividiendo f. No, 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 aquí no se está dividiendo f. No, es que esto no es f por x, sino esto es una f de x. ¿Cuál f de x? Puede ser x al cuadrado más x, puede ser x al cubo más 5, puede ser raíz cuadrada de x más 5. Esto es una función, esta no es una constante. Entonces ahí hay que tener cuidado. Entonces es una fórmula. Es una fórmula, sí, esto es una fórmula. Entonces la idea es que cómo voy a encontrar esta inversa, esto va a ser lo difícil, porque aquí pueden haber varios pasos de álgebra. Pero siempre va a ser como que f menos 1. Sí, f a la menos 1, pero no es que sea 1 partido f, sino que es la inversa, es notación de inversa. Entonces por eso es que ahorita vamos a empezar a hacer unos ejercicios. Aquí hay varios ejercicios de inversas. Entonces digamos en el primero vamos a encontrar la inversa de la función lineal. Y aquí sí va a ser una función lineal en general. Entonces aquí tengo f de x, mx más b. Entonces digamos, ¿cómo vamos a encontrar esta inversa? En un primer paso, digamos este caso que lo podemos hacer por observación, por inspección, la función lineal va a ser 1 a 1. Digamos, podemos, sí, siempre, sí es 1 a 1. Ajá, es una línea, sí, en algún momento la línea no se está regresando, entonces aquí por la prueba de la recta vertical es una función 1 a 1. Y pueden graficar cualquier función lineal, ya sea con pendiente positiva o negativa, y esta no va a ser siempre una función 1 a 1. Bueno, con una pequeña excepción, voy a decir que esta pendiente tiene que ser diferente de 0, porque si la pendiente es igual a 0, entonces ahí sí ya la función lineal no va a ser 1 a 1, pero es porque solo se reduce a una recta horizontal. Entonces una recta horizontal no va a ser 1 a 1.
Entonces ya una vez verificado esto como es 1 a 1, lo que tenemos que hacer en el segundo paso es que tengo que resolver para x. Entonces aquí tenemos nuestro paso de álgebra. Tengo que y es igual a m de x más b. Entonces, ¿cómo resuelvo para x? Menos b dividido Menos y menos b es igual a mx. Y aquí pueden ver por qué es necesario que m sea diferente de 0. Porque como estoy dividiendo por m, si m es igual a 0, esta función ya no va a tener inversa. Entonces, digamos, luego divido. ¿Y por qué quisiste que m fuera para que no fuera 0? Porque aquí, si digo que m es igual a 0, entonces esta función ya no va a tener inversa. Entonces por eso es que quiero que esto sea diferente de 0 para que no falle esta función. Entonces aquí, como pueden ver, ya encontré la inversa porque ya resolví para x. Entonces en este caso, digamos, tengo que y, si quiero escribir f inversa de x, lo único que tengo que hacer es reemplazar y por x, y diría que la inversa de esta función es x menos b partido m. Y esta es una función bien curiosa porque resulta que la inversa de la función lineal es otra función lineal. ¿Por qué dice el cambio de y por x? Para escribir la inversa, digamos, en el sentido usual de que la variable independiente sea x y no y, porque posiblemente en algún momento estén interesados en graficar f y la inversa en el mismo plano para ver cómo interactúan cada una de ellas. Entonces, digamos, este solo era un paso para decir, bueno, escribamos todo en términos de x, pero igual aquí ya tienen la inversa. Ya solo es un cambio de variables. La respuesta es la que está Cualquiera de las dos. Yo tal vez pondría más esto solo para concretar de que f inversa de x es igual a x menos b partido m. Porque posiblemente en las tareas en línea les van a decir, bueno, escríbalo en función de x. Entonces mejor quedémonos con esta. Ahora, ¿qué pendiente le miran a esta función inversa? No es positiva, pero es... Como pueden ver aquí la pendiente, m por x, aquí sería x dividido m. Entonces aquí lo curioso de esta función es que su pendiente es 1 partido m. Entonces esta es la inversa, esta es la pendiente de la inversa, 1 partido m. Entonces es una inversa bien curiosa. Pero obviamente, digamos, aquí tenemos ejercicios un poquito más interesantes. Entonces continuemos con los ejercicios más interesantes. ¿Qué suceden con funciones de grado 5? Estas también pueden tener inversas. Entonces vamos a considerar la función f de x es igual a x a la quinta más 32. Entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a encontrar encuentre la inversa. Y para ser más específico voy a decir f inversa de x de f. Entonces de esta forma ya sabemos que en el último paso solo intercambiamos y con x y escribimos todo en términos de x. Entonces digamos, ahorita antes de encontrar... bueno, este es par o impar. No, aquí es eso de 1 a 1, sí. Aquí, digamos, no hay que ver aquí si es impar, pero digamos aquí, miremos algo. Esta va a ser una función que no va a ser ni par ni impar. Porque, digamos, si quieren evaluar f menos x, esto sería menos x a la 5. Entonces, como tengo un menos 1 a la 5, aquí tendría un número negativo. Y luego este 32 se queda igual. Entonces, la observación ahora ¿es este f de menos x igual a f de x? No, y tampoco vamos a ver que este tampoco es igual a menos f de x, porque menos f de x sería igual a menos x a la quinta menos 32. Entonces esta va a ser una función que no va a ser ni par ni impar. Pero igual, esto no importa para la inversa. Para la inversa lo que importa es verificar que la función sea 1 a 1. Entonces, digamos, ¿cómo graficaríamos esta función? El x a la 5, digamos, se parece un montón a x al cubo, es prácticamente indistinguible. Digamos, aquí sube y luego, digamos, aquí continúa subiendo.
Entonces la idea es que si tengo un x a la quinta más 32, como ¿qué tanto la desplazo? Ajá, en 32. Entonces este es un punto bien alto y la ventaja de la verificación uno a uno es que ¿Y qué cambia esta como una que es al cubo? casi que en nada, o sea, es que yo creo que lo único que cambiaría es que Más números, más rápido los números. no, la x al cubo sería un poco menos aplanada. Entonces este está un poco más cerca del eje y, entonces una x al cubo más 32 tendría esta forma. Pero sí, la diferencia es muy leve, o sea, tendríamos que graficarlas de una manera muy exacta para realmente percibir la diferencia. Entonces, independientemente si es el x al cubo o el x a la quinta, ¿qué observamos con estas dos funciones? Sí, es 1 a 1. Entonces, como es 1 a 1, ya tenemos que la función va a tener una inversa. Ahora, hay algunos problemas que sí les vamos a pedir, que sí les vamos a decir, ya, mire, ya la función ya es 1 a 1, entonces enfóquese más que todo en el paso algebraico de encontrar la inversa. Entonces, como es 1 a 1, ahora ya puedo encontrar la inversa, resolviendo para y. Ah, sí, para x, sí, perdón, para que se encuentre. Entonces, encuentre la inversa resolviendo para x. Entonces, aquí tengo que y es igual a x a la quinta más 32. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahorita? Que quedaría raíz quinta de y Ajá. menos 32. Ajá, excelente, sí. ¿Dividido o menos? Menos 32. Ah, menos 32, sí. Entonces aquí tengo y menos 32 es igual a x a la quinta y aquí como pueden ver estamos como que utilizando ecuaciones de cancelación. ¿Cómo cancelo este 32? Con un menos 32. Y luego ¿cómo cancelo esta potencia de 5? Elevando todo a la 1 quinto. Entonces luego resulta que tengo que x es igual a, pongamos si la raíz quinta o pueden ponerla a la 1 quinto, ya la menos 32. Y luego digamos, Si cambia la y por x y pone ajá, sí, solo porque lo voy a escribir con esta notación. Entonces aquí tendríamos que la función inversa, como esto que tenemos acá es f inversa de y, solo reemplazo y por x y lo escribo como raíz quinta de x menos 32. Y esto sería todo. Entonces en un tercer paso intercambio y x. ¿Sí? Para verificar que es 1 a 1. Entonces aquí verifiqué que es 1 a 1. Entonces solo para encontrar la inversa tuve tres pasos. Una verificación de que es 1 a 1 por la prueba de la recta vertical. El segundo paso que resolví para x y un tercer paso que ya es casi que una formalidad de que, bueno, solo quiero escribir f inversa en función de x. Siempre tiene que ser todo en Es preferible, sí, para que podamos hacer para que f y f inversa las podamos graficar en el mismo eje. El eje x como variable independiente y el eje y para las variables dependientes. Entonces ahorita tenemos un paso, digamos, que hemos visto que es bien interesante, encontrar el dominio y rango de la función inversa. Y este se puede encontrar. ¿Ah? Por eso es que me gusta esto, digamos. Podemos analizar el dominio de esta función y posiblemente pues, lo vamos a hacer de las dos formas, pero ahorita digamos, antes de hacer ¿por qué no encontramos el dominio de la función original? Por, ajá, sí, de menos infinito a infinito. Entonces el dominio de la función original son todos los reales. El rango de la función original también son todos los reales, como podemos verlo en la gráfica, o porque esta es una función 1 a 1. Entonces lo interesante es que otra cosa que habíamos visto con la inversa es que la inversa tiene dominio y rango intercambiado con la función original. Entonces el rango de la función f va a ser el dominio de la inversa. Entonces el dominio de la inversa es, aquí no se va a ver. Ajá, todo igual, entonces eso es lo que en algún momento se conoce como una función biunívoca porque tienen el mismo dominio, el mismo rango, son 1 a 1. Entonces ahí podemos encontrar
la inversa de cualquier número que nos den. Entonces, digamos, lo pueden hacer así. Pero también otra forma que podemos hacer, y siempre es bueno que lo hagan por verificación y para ver si calcularon bien la inversa, es analizar el dominio de esta función y en algún momento obviando todo lo que sabemos de la función f. Si miran esta función, ¿tiene algún denominador? No, no tiene ningún denominador. Entonces, como no tiene ningún denominador, no necesito preocuparme por que el denominador sea igual a 0. Entonces, por ahí no se va a indefinir. Algo que pensarían que puede haber algún problema es que, digamos, pensarían que la condición es que x menos 32 tiene que ser mayor que 0. ¿Esto es algo que nos afectaría para esta función raíz o no? No, porque la raíz es impar. Ajá, es impar. Entonces hemos visto que con raíces impares sí podemos evaluar números negativos porque afortunadamente un número negativo elevado a una potencia impar nos va a quedar un número negativo. Entonces aquí sin ningún problema podemos evaluar números como la raíz quinta de menos 1, que es igual a menos 1 o menos 32. Entonces aquí como no hay raíz par, tampoco tenemos ese problema. Ajá, entonces aquí pueden ver que por esta razón el dominio de esta función tienen que ser todos los reales. Ahora el rango, sí está un poquito más difícil de encontrar. Para encontrar este rango sí tendrían que graficar la función con rotaciones y traslaciones. Entonces yo creo que aquí sí nos ayuda el hecho de saber que el dominio de la función original son todos los reales para decir que el rango de la función inversa son todos los reales. Pero igual esta es una función que en algún momento la podemos graficar con traslaciones. Pero ahí te hagamos un último ejercicio. Entonces, ¿cómo reemplazar el dominio de esa? El dominio de esta son todos los reales, porque esta función nunca falla. Le puedo meter cualquier número y siempre me va a retornar un valor la raíz quinta. Porque vi que los únicos problemas donde tenía es en el denominador. Esta función no tiene un denominador y con las raíces pares y esta es impar. Entonces aquí no hay ningún problema metiendo ningún número. Entonces aquí hay un último paso que es más que todo como una verificación. Vamos a encontrar que f a la menos 1 es la inversa de f utilizando las ecuaciones de cancelación. Entonces aquí solo tenemos que recordarnos cómo son estas ecuaciones de cancelación de manera intuitiva. ¿Cuáles serían esas? ¿Cómo podemos plasmar de que f y f inversa se cancelan en términos, digamos, de funciones? Ver si tienen lo mismo, ¿no? Bueno, teníamos que ver, digamos, qué sucede si evalúo f en la inversa. Y luego esto, ¿a qué tendría que ser igual si evalúo f en la inversa? A la normal. No, a x, porque como se cancelan, entonces tienen que desaparecer las dos funciones y solo nos tiene que quedar x. Bueno, x es... Miremos ahorita cómo nos quedaría. Entonces, digamos, ahorita tengo que evaluar la función f en la inversa. Y lo bueno es que ya conozco aquí la inversa. Ustedes ya vieron qué es lo que tengo que hacer. Entonces, ahora evalúo f a la quinta y luego le sumo más 32. Entonces, cuando le suma más 32, la idea es que al evaluar esta función, no queda 0, siempre queda x. Pero esa es la idea, o sea, se cancela todo, pero les queda la x. Entonces, ahora le vemos esta función a la quinta, porque aquí tengo la función original. X a la quinta más 32 a la 1/5, lo voy a escribir acá para que puedan ver cómo se cancelan más las potencias, a la quinta más 32. Porque esto es 1 a la 5, o sea, esa es raíz quinta de x menos 32 a la quinta. Entonces ahorita lo que van a ver es que van a ver cómo se van a ir cancelando cada una de estas funciones poco a poco. Es menos 32. Sí, gracias, sí es menos 32, sí. Sí, si no, no se cancela, sí. Porque pusiste el 5 en la x. Eso no va después. Sí, gracias, solo es x a la menos 32, sí. Sí, es esta de acá, x a la menos 32, raíz quinta. Entonces, en el primer paso, y vieron que bueno eso, porque si hubiera dejado ahí el 5, hubieran visto que eso no se cancela x, sino que nos queda un número que nada que ver.
Entonces la idea es, bueno, x menos 32 a la 1/5 a la quinta. Lo que sucede con estas dos potencias, 5 dividido 5 es igual a 1. Entonces aquí nos queda x menos 32 más 32. Muchas de estas cosas las pueden hacer de manera automática. O sea, yo hubiera preferido de un solo haber escrito x a la menos 32, pero lo bonito es que pueden ir viendo cómo se van cancelando cada una de estas. Entonces esto es igual a x. Entonces esto es la idea. Le aplican a la inversa la función original y lo único que les tiene que quedar es x. Entonces digamos, ahí ya vamos bien, ya como que va a ser estas van a ser inversas una de la otra. Pero hay otra condición que hay que verificar. Tengo que evaluar la inversa en la función original. Entonces tengo que evaluar f de inversa en f de x. Y esto al final, ¿a qué me tiene que quedar igual? A x. Entonces, mentalizándonos de que esto nos tiene que quedar a x. Entonces aquí, ¿a qué es igual f de x? F de x es este x a la quinta más 32. Entonces, muy bien. Y aquí, digamos, tengo la función inversa. Entonces, con la función inversa reemplazo x por x a la quinta más 32. Y van a ver que empiezan a haber cancelaciones bien interesantes, pero como que al revés. Primero se canceló la potencia y después la suma. Ahora lo que se va a cancelar es primero la suma y después la potencia. Entonces, luego todo esto, ¿a qué es igual? Los 32 se cancelan, pero luego nos queda raíz quinta de x a la 5, pero esto ¿a qué es igual? A x. Entonces, como se cancelaron ambas funciones, esto sí significa que f de menos 1 es la inversa de f y que f es la inversa de f a la menos 1. Entonces aquí ya puedo concluir de que f y f a la menos 1 son inversas entre sí. Entonces así vamos a tener más ejercicios. Esta verificación, como pueden ver, es una verificación interesante. Sí, aquí tengo otros ejercicios más. Me voy a adelantar un poco, voy a poner aquí el ejercicio 5 porque el ejercicio 4 es un poquito controversial. Entonces primero vámonos con los ejercicios de álgebra y luego les voy a poner el problema provocativo del ejercicio 4. Y vamos a encontrar su dominio y rango. Encuentre su dominio y rango. Bueno, encuentre el dominio y rango de f y f a la menos 1. Muy bien, entonces aquí tengo un primer problema relativamente sencillo, pero es solo para concretar todo esto. 2x al cubo más 2. Entonces digamos aquí tenemos esta función y tenemos que encontrar su inversa. Primera verificación, ¿es esta una función 1 a 1? Digamos, ¿cómo la graficamos así de manera rápida? Tenemos aquí la función cúbica. Obviamente multiplicar por 2 nos las va a alargar verticalmente, pero esto no se va a percibir mucho a menos que tengamos una escala. Entonces empezamos graficando 2x al cubo y luego la desplazo 2 unidades hacia arriba. Ahora, para estos problemas de traslaciones y reflexiones, en algún momento sí vamos a tener que ser específicos si realmente queremos que respeten la escala o si solo estamos interesados en que nos den una gráfica donde se van viendo cómo se va moviendo a lo largo del plano. Entonces, digamos, en este caso, como solo es una comprobación gráfica de que es una función 1 a 1, esta gráfica es más que suficiente, porque si no, este ejercicio es bien entretenido, digamos, encontrar que el intercepto en x en esta función es en menos 1, el intercepto en y es igual a 0,2, y si empezamos a meternos en cálculo y empezar a encontrar el punto de inflexión y todo, no terminamos nunca con este problema. Entonces aquí, digamos, una gráfica relativamente sencilla, es una función 1 a 1, y luego, digamos, y tomemos una nota mental ya, porque empecemos a extraer información de la función f. ¿Qué dominio tendría f? Y rango.
También. Entonces, Que es igual a 2. sí. Entonces esperaríamos que esta función sea la inversa tenga también dominio y rango todos los reales. Entonces ahora vámonos a calcular ya la inversa. Entonces esto sería, digamos, el segundo paso, resuelva para x. Y aquí como resolveríamos para x, primero reemplazo f de x por y, 2x al cubo más 2. Y luego, digamos, empezamos a utilizar álgebra. Aquí nos quedaría igual la inversa. Te quedaría raíz de 3, metido x menos 2 dividido 2. Ajá, sí. Sí, primero diría raíz cúbica, entre paréntesis, y menos 2 partido 2. Entonces esto lo hice un poco rápido, pero es que la idea es que posiblemente algunos de ustedes lo van a hacer un poco más rápido y eso está bien. Hay unos pasos que no es necesario que hagan todos los pasos de álgebra, si no estos problemas pueden volverse muy largos. Entonces escribámoslo como una raíz cúbica. Entonces raíz cúbica de y menos 2 partido 2. Si quieren lo pueden escribir así o si quieren lo pueden escribir y menos 2 menos 1. O sea, pueden dividir dentro de 2 o poner el 2 en el denominador. Entonces, digamos, aquí estamos, ya tenemos la función inversa, entonces solo voy a escribirla, el último paso es escribirla como una función en x, intercambie x y y. Entonces aquí voy a decir que f inversa de x es... ¿Sí? Ah, solo porque distribuí este número, entonces y menos 2 partido 2 es igual a y menos 2 menos 2 dividido 2. Pero esto no... Cambias la x por y, ¿verdad? Sí, sí, cambio la x por y. Entonces, digamos, ¿cómo la prefieren? ¿Así o y menos 2 partido 2? Menos 1. Ah, el menos 1, entonces dejémoslo como menos 1. Y ahorita solo para dejarles la duda, en algún momento las pueden escribir así como una función potencia, donde esta potencia es una fracción. Entonces eso lo estoy poniendo para acostumbrarlos a las diferentes formas equivalentes pero diferentes que hay para escribir funciones. Entonces ya lo único que nos falta es el dominio y rango de la inversa. Es lo mismo que la pasada. Ajá. Entonces dominio y rango de la inversa. Podemos decir que es el mismo conjunto, que son todos los números reales. Y aquí pueden ver lo mismo se repite en esta fórmula. Digamos, esta función ya tiene un denominador, pero el denominador es 2. Pero como 2 nunca es igual a 0, entonces ahí no tenemos problemas. Y también aquí tenemos una raíz impar, entonces no vamos a tener ninguna raíz cuadrada de un número par, de un número negativo. Entonces aquí, digamos, ya este problema ya lo terminamos. En algún momento tal vez nos vamos a animar a graficar la función y la inversa para que miren cómo se miran una a la par de la otra. Yo creo que esta es una que sí podemos graficar todavía, pero dejemos ese pendiente y sigamos haciendo algunos ejercicios más de inversas, porque aquí hay una función bien interesante para que creerían que no tiene inversa, pero sí va a tener una inversa. Pero este sí ya se pone interesante. Esos son los problemas que ya lo ponen a cuestionar a uno sobre el dominio y rango de una función. Entonces, digamos aquí, ¿cuál sería el dominio de esta función? ¿Cuándo se indefine esta función? No, menos 2, sí, menos 2, sí, porque menos 2 más 2 es igual a 0. Entonces aquí simplemente, digamos, el dominio son todos los números excepto menos 2. Y eso lo pueden hacer por inspección, pero lo único que necesitan hacer aquí es, bueno, cuando este denominador se vuelve 0, este denominador se vuelve 0 solo cuando x es igual a menos 2. Entonces esto tenemos que evitar, x es igual a menos 2. Ahora aquí sí cuesta verificar un poco más que la función es 1 a 1 o no lo es. Vamos a tener que hacer una gráfica bien sencilla y aquí es lo que me encanta de las reflexiones y las traslaciones. Digamos, 1 partido x, ¿cómo graficamos la función 1 partido x? Esta es fácil de graficar, digamos. ¿Qué sucede si x es un número chiquito como .1, .01?
1 partido un número muy pequeño nos da un número muy grande. Pero luego, ¿qué sucede si hago, digamos, 1 partido 1000, 1 partido 10.000? Muy chiquito. Entonces la idea es que empiezan con números grandes, luego pasan por 1,1 y luego ya esta función se va acercando al eje Y. ¿Cómo la hiciste? Es razonamiento cualitativo. Números muy pequeños te van a dar valores altos de Y y números muy grandes de X te van a dar números muy pequeños de Y. Entonces esto sí va a ser necesario que se familiaricen con la gráfica de 1 partido X, porque esta en algún momento la van a tener que graficar de esta forma, así, sí, tiene esta forma. Pero ahorita nos falta algo más, nos falta qué sucede con los números negativos. Entonces, digamos, con los números negativos, ¿qué pensarían? ¿Que vamos a tener este comportamiento o algo diferente? Para abajo, ¿no? Sí, para abajo. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, quiero encontrar el valor de esta función cuando x es igual a menos 0.1, el valor de 1 partido x sería menos 10. ¿Por qué menos 10? Porque aquí tengo menos un décimo, pero cuando le hago el recíproco de menos un décimo es menos 10. Entonces aquí voy a empezar con valores altos pero negativos. Pero luego, digamos, ¿qué sucede si tengo un número como menos 100? ¿Cuál sería el valor de 1 partido x? Ajá, con el signo negativo. Entonces esto sí va a ser importante el curso de cálculo, porque digamos, obviamente no vamos a identificar este punto, pero sí, como que... Sí. Para que no encuentren ahí el 2. Ahorita vamos a ver, es que solo quiero terminar con la gráfica de 1 partido x, porque aquí ya tenemos la gráfica de 1 partido x, pero entonces ¿cómo puedo graficar 1 partido de x más 2? Si digo que f de x es igual a 1 partido x, f de x más 2 es igual a 1 partido de x más 2. Pero ahí hay algo bien importante con reconocer que esta es f de x y esta otra es f de x más 2. Porque digamos, f de x más 2, ¿qué me está diciendo en términos de esta gráfica? La tengo que mover para arriba, para abajo, izquierda o derecha. Yo creo que es para arriba, ¿no? No, para arriba, ¿cómo era? Para arriba es las que se mueven para arriba abajo. Es f de x más una constante, pero la constante está fuera de la función. Pero si la constante está dentro, A la izquierda, ¿no? ajá, es izquierda. ¿Y por qué izquierda? Porque cabal es que el dominio se pasó de ningún número que sea igual a 0 a ningún número que sea igual a menos 2. Entonces esto como que lo que estamos haciendo, estamos moviendo esta gráfica 2 unidades a la izquierda. Ajá. Entonces por eso es que me gusta este problema y por eso es que ahorita en esta clase también en esta sesión quise también traer a colación el tema de rotaciones y traslaciones, porque sí, como es importante este tema para graficar esta función. Entonces, digamos, muevo estas 2 unidades a la izquierda. Obviamente, cuando ¿cómo se llama? Ya en cálculo nos metamos asíntotas verticales y horizontales, esto va a quedar todavía más aclarado. Ustedes ya vieron esto en la gráfica, pero igual aquí hay algo bien curioso. ¿Y la de abajo no la moví? También está movida, sí. Esta estaba aquí acercándose a x es igual a 0, ahora se está acercando a x es igual a menos 2. Entonces, ¿qué es lo bonito de esta gráfica? Primero, digamos, va a ser esto una función 1 a 1. Sí. Sí, aquí tal vez pensarían que no, pero aquí les tengo buenas noticias. Esta función no pasa por y es igual a 0, entonces esta es una función que es 1 a 1. Entonces esta es una función 1 a 1. Ya tenemos el dominio era antes, habíamos dicho que todos los reales menos 2. El rango no puede ser 0. Ajá, pero luego, digamos, podemos tener cualquier número negativo, podemos tener cualquier número positivo. Entonces, digamos, aquí el rango van a ser todos los reales, excluyendo el 0. Tengamos muy presente esto, porque aquí ya se pueden imaginar cuál va a ser el dominio de nuestra inversa. ¿Cuál sería el dominio de nuestra inversa? Menos el 0, entonces invierten. Y el rango sería todos los reales menos el 2. Entonces tengamos esto en mente y volteémoslo a la hora de encontrar la inversa. Entonces, bueno,
aquí ya sé que esta es una función 1 a 1. Entonces ahorita lo que voy a hacer es que voy a poder encontrar la inversa de la función g. Entonces para ello tengo y es igual a 1 partido x más 2. Y ahora tengo que resolver para x. Y ahora el ejercicio está bien interesante porque, digamos, puedo voltear todo de un solo. O si quieren puedo pasar aquí el x más 2 al lado izquierdo y el y al denominador. Entonces, ¿qué es lo que tienen más fácil? ¿Que voltee todo o que pase este a la izquierda y este a la derecha? ¿Cuál es más fácil? Entre a la derecha, pasar. Ah, ok. Entonces pasémoslo a la derecha. Entonces, este lo voy a pasar a la derecha. Pero voy a dejar un paréntesis solo para decir de que Es multiplicación, ¿no? sí, es multiplicación y por eso necesito un paréntesis. Entonces, como estoy resolviendo para x, ahorita que es lo primero que me está estorbando, esta y. Entonces, ¿cómo quito esta y? Dividiendo por y. Ah, ya vieron, y aquí como que hay un problema. Si y es igual a 0, esto truena. Pero esto va de la mano con que 0 no está en el rango, pero ahí está. Obviemos esto y después lo analizamos. Y ahí te digamos, si quiero resolver para x, ¿qué es lo último que me falta? Menos 2. Entonces aquí ya tengo la inversa. Entonces x es igual a 1 más y menos 2. Entonces aquí tengo ya la función inversa, f a la menos 1 de x es igual a 1 partido y. Ah, no, 1 partido x porque ahora está en función de x menos 2. Ya vieron, este ejercicio es bonito, es sencillo pero tiene sus peculiaridades. Entonces aquí tenemos esto. Y luego, digamos, podemos verificar. Ah, pero yo creo que tengo que escribirlo como g inversa, pero es solo porque aquí tengo g. Solo porque mi función original se llama g, a esa le tengo que llamar g inversa. Pero esto sería todo. Entonces ya vieron qué es lo bonito de esta función. Aquí sí podemos ver el dominio, digamos, el dominio de la inversa, ¿cuál sería? Todos los reales menos Ajá. Menos el 0 o el 2. 0. Entonces todos menos el 0. Ahora el rango está un poquito difícil porque obviamente aquí necesitamos el tema de asíntotas horizontales, pero como que van a ver que como esto nunca se hace 0, entonces nunca vamos a tener que esta función es igual a menos 2. Pero una forma más fácil de ver el dominio de la inversa es como el dominio de la función original son todos los reales menos el menos 2. Entonces el rango tendrían que ser todos los reales menos el menos 2. Entonces solo para consolidar voy a volver a escribir la función original, la g de x. 1 partido x más 2. Entonces esta tenía como dominio todos los reales excluyendo el menos 2. Y el rango de esta tenía todos los reales excluyendo el 0. Esta va a ser una función... ¡Ah! Ya sé cómo podemos graficar esta. Me encanta esta y trayendo a colación el punto de Josué. ¿Cómo sé si es arriba abajo o izquierda derecha? Ah, me encanta esto, ¿Cómo podemos graficar 1 partido x menos 2? X menos 2 sí es para abajo, ¿verdad? Es para abajo. Entonces, digamos, aquí tengo esta función. La desplazo 2 unidades para abajo. Ah, qué bonito está esto. Entonces, si la desplazo 2 unidades para abajo, la gráfica de esta función me tendría que quedar lo siguiente. Tengamos muy en cuenta esta recta y o horizontal y es igual a 0, como que no la podemos tocar. Entonces, ahora la que ya no podemos tocar sería y es igual a menos 2. Entonces, luego, digamos, ¿cómo completo el resto de la gráfica? Esta parte, ¿cómo la pondría acá? Solo la bajo. Y esta parte también la vuelvo a bajar. Entonces vieron qué bonito que es este problema. No solo encontramos inversas y dominios y rangos interesantes, sino que también hasta practicamos bien qué significa un g de x, f de x más 2 pero con el 2 afuera y un f de x más 2 pero con el 2 adentro. Son gráficas muy diferentes.
Y aquí en algún momento hasta podríamos poner un x menos 3. Y entonces, bueno, la bajamos 2 unidades a la izquierda, pero la trasladamos 3 a la izquierda y los problemas se vuelven bien interesantes. Entonces, miremos qué otro problema hay aquí. Yo creo que esa con asíntotas horizontales no me gusta mucho. Bueno, ahorita yo creo que vamos bien. Bueno, entonces yo creo que voy a poner el problema controversial. Porque ya vienen los problemitas controversiales. Inversas de funciones con dominio restringido. Aquí yo creo que voy a hacer un par de estos problemas. Entonces aquí viene la controversia. Una función que no es 1 a 1 puede serlo si se restringe su dominio. Entonces, digamos, en el cuaderno de trabajo tengo otra función ejemplo, que es el x a la cuarta, pero aquí voy a considerar el x al cuadrado para que tengamos dos ejemplos para analizar. Y es que eso me encanta, y es que esta sí es una que sí va a poder graficar la inversa y la función a la par, y van a ver que tienen ahí como una reflexión interesante. Entonces, digamos, ¿qué sucede cuando grafico x al cuadrado? Es una parábola. Esta claramente no es 1 a 1. Pero ahorita vamos a ver cuál es la diferencia entre esta función f de x al cuadrado y la función f de x es igual a x al cuadrado si x es mayor o igual que 0. Entonces aquí ya les estoy dando una restricción de dominio. Entonces digamos, ¿cómo grafico la función f de x es igual a x al cuadrado, pero ya solo para números positivos? Lo que hago es que tengo aquí la parábola y borro todo lo que no tiene que, todos los números x que no son positivos. Entonces todos los negativos se van. Entonces si borro toda esta parte, curiosamente la gráfica de esta función que tiene esta restricción se reduce a simplemente esto. Y aquí viene la pregunta realmente interesante. ¿Es esta una función 1 a 1? Esta de acá. ¿Sí? Entonces ya vieron qué curioso es esto. Pues entonces como esta es 1 a 1, a esta curiosamente sí le voy a poder sacar una inversa. Entonces a esta la voy a llamar una parábola restringida. Entonces aquí digamos voy a poner que esta no es 1 a 1, la completa. Entonces lo interesante solo para mantener digamos toda la información que tenemos de esta nueva función, cuál sería el dominio de esta función y el rango. Ajá, de 0 a infinito, y el rango también es el mismo con intervalo. Solo la cortaste a la mitad. Sí, solo la corté. Se puede hacer, sí, y de hecho hay varias funciones que hacemos ese truco, porque varias veces les han dicho a ustedes que la inversa de la función x al cuadrado es la raíz cuadrada, y están en lo correcto siempre y cuando digan no, solo para x es positivos. Entonces la idea es que ahora encontremos la inversa de y es igual a x al cuadrado restringida. Entonces cuando miren esta restringida, posiblemente lo van a ver entre comillas, o más común todavía, van a ver que les dan la función, pero luego les ponen ahí una condición, x tiene que ser mayor o igual que 0. Hay un montón que pueden ser, casi todas. Sí, casi todas. Lo que pasa es que uno se tiene que portar creativo con las restricciones. Entonces, digamos, tengo aquí y es igual a x al cuadrado restringida. Entonces, ¿cómo encuentro esta inversa? Resuelvo para x. Entonces, ¿cómo hago aquí para resolver para x? Solo le ponemos la raíz. Entonces, inicialmente teníamos más menos. Pero como estoy obligando a que estos valores de x sean positivos, entonces aquí ya de inmediato descarto las raíces negativas.
Entonces al descartar las raíces negativas, ya la inversa que me va a quedar para esta función es mi raíz cuadrada. Incluso hasta voy a ser más explícito. Solo las raíces positivas. Entonces de esta forma, esta función restringida sí tiene una inversa. Y esta, como podemos ver, su dominio, ¿cuál sería? ¿Y el rango? Sí, también. Entonces este es bien interesante porque ahorita, sí, este problema sí voy a poder finalmente graficar cómo se miran una inversa y la función original si se grafican una a la par de la otra. Entonces aquí ya tengo la inversa de esta función, no de esta, porque esta otra no tiene. Entonces digamos, si quiero graficar en el mismo plano, y este sí lo voy a hacer con una regla para que se mire lo más preciso posible, cómo se mirarían. Entonces digamos, aquí voy a tratar de trabajar con una escala lo más grande posible. Sí, aquí podemos trabajar con hasta 9, pero aquí voy a trabajar de uno en uno. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, y aquí voy a marcar el 1. Y aquí también voy a marcar de... la inversa y la función original a la par. Entonces 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16. Y aquí tengo más acción, pero esta acción la voy a excluir acá. Entonces digamos, primero voy a graficar en negro la función original. Entonces la función original, ¿cómo la grafico? Puedo identificar 1,1, 2,4 y yo creo que aquí lo más que llevo es hasta 16. 4, 8, 4, 6, 8, 10, 12, 14. El 16 está hasta aquí arriba. Entonces digamos, empiezo con 0,0, 1,1 y posiblemente voy a terminar en 16. Entonces 4,16 va a estar aproximadamente por acá. Y luego vamos a unir estos puntos lo mejor que se pueda. Entonces digamos, aquí tengo f de x al cuadrado. Ahora voy a graficar la inversa. Pero eso es siempre el detallito. Hay que agregar la restricción porque si no tengo que graficar toda la función. Y luego tengo que graficar la función raíz cuadrada. ¿Esta cómo la graficaría? 0,0, 1,1, sí, 4,2 y bueno, 6, 8, 10, 12, 14, yo creo que aquí hay 16. Sí, 16,4 está. Bueno, podemos el 9, pero lo que pasa es que si uno tiene un montón de puntos, cuesta más tratar de que tu curva pase por todos estos puntos. Entonces aquí van a ver que hay un comportamiento bien interesante. Bueno, aquí me quedó un poco torcida. Sí, esta es la inversa. Y eso voy a ver si se mira bien con la regla nos está tapando, pero bueno. La idea es que, ¿cómo pueden visualizar la gráfica de una inversa y la función original? Si trazan la recta y es igual a x, bueno, esto no se mira tan claro, hubiera trabajado con una escala más baja, hubiera llegado mejor solo hasta 9. Pero igual, lo que pueden ver aquí, lo interesante es que, digamos, la función original tiene este comportamiento, y si trazan la recta y es igual a x, como que la inversa es un reflejo respecto a la línea recta. Entonces aquí esta parte la reflejo respecto a la línea recta, y luego esta otra parte también la reflejo respecto a la línea recta. Entonces aquí pueden ver que hay como que una reflexión, como que hubieran puesto aquí el espejo. Entonces esta es una propiedad que tienen todas las funciones con sus inversas. Entonces digamos, ahorita vamos a poder a graficar algunas de estas en Desmos. Aquí como les debo un montón de demos. Incluso ahorita vamos a graficar f de x es igual a x al cuadrado. Lo que me gusta de Desmos es que en algún momento pueden poner x es mayor que 0 entre llaves, y vieron que aquí ya se forma la restricción. Y luego voy a graficar, digamos, voy a decir g de x, pero en realidad es la inversa. SQRT x. Entonces vieron, esto es lo que estaba tratando de graficar
a mano. Y esto que solo nos sirva de referencia. Y es igual a x y lo voy a indicar como una línea punteada. ¿Ustedes vieron qué es lo bonito de esto? Se reflejan respecto a la recta y es igual a x. Vamos a meternos acá y así se los comparto porque es una gráfica bien bonita. Y podemos tratar de graficar otra con una cúbica. Le vamos a poner aquí inversa parábola restringida y se los voy a compartir. ¿Qué otra función teníamos? ¿Cuál era un ejemplo que habíamos hecho que era como un 2x al cubo más 2? Sí, pongamos un 2x al cubo más 2. Que esta la podemos restringir, pero como en realidad siempre es 1 a 1. Entonces, no la restringamos. ¿Cuál era la inversa de esta función? Veamos si consultan en las notas, tal vez me la pueden decir. La inversa de función. Ajá, que era un y menos x menos 2 partido 2. Sería raíz del... Ajá, pongamos. Raíz La cúbica. La raíz cúbica de 1. Sí, ahora digamos, si quieren escribir raíces cúbicas en desmos, tal vez lo más fácil es escribirlo como a la 1/3. Entonces lo que iba adentro era como que un y menos 2. Ajá. O y menos 2 partido menos 1. Entonces ahorita como pueden ver, ajá, pero es x. Perdón. Ahorita nos sale la gráfica, pero cuando hagan la gráfica vean qué bonito. Y esta sí es una que si alguien le hace a mano y les quiere acabar esta reflexión, qué buenos son para dibujar, porque sí es interesante. Aquí, digamos, esta parte se puede hacer, pero este doblez, como cuesta verlo. Entonces es como que el último tipo de traslación, de reflexión que estaríamos viendo, reflexión respecto a una recta. Entonces vamos a poner aquí inversa, una función cúbica. Y es que hasta esto pasa con la ¿cómo se llama? Con la función 1 partido x más 2. 1 partido x más 2. Y luego esta inversa, no me recuerdo cómo era, pero era como 1 partido x menos 2. Aquí también me voy a poner más por acá. Entonces aquí tenemos nuestra función original. Y luego tenemos la inversa. Ahora esta sí cuesta verlo un poquito más. Esta sí cuesta ver más el reflejo, pero igual pueden ver que como que se están reflejando. Pero ahí sí cuesta más verla, pero... Sí, son los límites, ¿no? Sí, todas las asíntotas. Las asíntotas horizontales y verticales se intercambian entre sí. Entonces, muy bien. Y bueno, esto ni lo voy a salvar. Entonces, les voy a compartir varios vínculos. Entonces, digamos, tenemos tiempo para hacer más problemas. ¿Quieren seguir viendo más inversas o quieren que empecemos a tratar de graficar esas funciones raras? Podemos probar si inversas inversas que son una, o sea, como una división de dos Sí, podemos hacer eso. Es que como un x más 3 partido, no sé, un x menos 2. Ese está bien bonito, excelente sugerencia. Ahora, para esa función, sí, lo que les voy a dar es inicialmente es la gráfica de esa función, porque verificar que es 1 a 1, sí es un ejercicio un poquito extenso. Porque ahí sí tengo que explicar por qué las funciones se van acercando de manera rara a las funciones. Entonces, me encanta esa sugerencia, porque cabal era un ejercicio 5 que tenía pendiente, el ejercicio C. Entonces vamos a encontrar la inversa. No, ya sé cómo vamos a... no quería con traslaciones, pero no, mejor les voy a dar la gráfica y si nos queda tiempo, tal vez podemos empezar a menearla para ver cómo se haría con traslaciones. Entonces vamos a encontrar la inversa de h de x es igual a 2x más 1
partido x menos 1. Entonces, les daría aquí la gráfica para que puedan verificar que si es 1 a 1, cuál es su dominio y rango. Más o menos la gráfica de esta función sería la siguiente. Esta función se indefine en x es igual a 1. Bueno, es que no se va a ver tan bien esto. Para que queden a la misma escala, yo creo que voy a poner esta como x menos 2. Si quiero tratar de mantener esta escala lo más que se puede. Entonces lo interesante de esta función es que su gráfica es esta. Si x es igual a 0, yo creo que esto es como que un valor negativo. Entonces yo creo que esta se miraría aproximadamente así. Obviamente, como les decía, aquí hay un montón de información que desmenuzar. Pero digamos, aquí les doy la gráfica. Si miran esta gráfica, ¿cuál es el dominio y rango de h de x? Una pregunta. ¿Sí? ¿Por qué no es una línea recta? Porque estoy dividiendo por x menos 2. Ajá, sí, es 1 partido x, es una función racional. Sí, para que fuera una línea recta solo tendría que tener esto. Entonces, bueno, aquí les di la gráfica. Eventualmente, cuando miremos asínotas horizontales y verticales, nos vamos a meter a más detalles de que por qué esta es la gráfica de esta función. Entonces, ¿cuál miran como dominio? Que no puede ser 2. Ajá, Solo no. todos los reales, excluyendo el 2. Hubiera escogido otro. Bueno, aquí como todavía se puede cambiar este problema un poco, voy a poner que este es menos 3. Igual esto no va a alterar mucho el problema. Que lo que pasa es que quiero que estas dos exclusiones sean diferentes para que se reflejen en la inversa. Entonces solo voy a cambiarlo un poquito. Y el rango, digamos, ¿cuál sería? Todos los reales, pero que ¿cuál número parece que no lo estamos cubriendo? El 2. Entonces, ¿qué sucede con esta función? ¿Va a ser 1 a 1? Sí, es 1 a 1. Por inspección es 1 a 1. Y la prueba de la recta horizontal es 1 a 1. Entonces ahí está bien el ejercicio realmente bonito, cómo encontrar la inversa de esta función. Entonces aquí sí vamos a tener que arremangarnos y utilizar álgebra. Entonces resuelva para x. Entonces aquí tengo... Sí. Es que el rango, digamos, lo que estás viendo es que esta función nunca toca y es igual a 2. Entonces, porque aquí lo estoy indicando con esta gráfica. Con esta gráfica, cuando ves estas rectas discontinuas y que la función se está acercando y que hay estas otras líneas rectas, entonces aquí es que no estás tocando y es igual a 2. Es por diseño esta gráfica. Entonces aquí pueden ver que lo importante de este curso también es cómo interpretar la información de una gráfica. Entonces hay varias convenciones y hay varios detallitos que en algún momento están como que implícitos. Entonces muy bien, hagamos este problema. Yo ahora tengo que resolver para x y ahora sí tenemos un menudo problema de álgebra. Porque esta x está tanto en el numerador como en el denominador. Entonces, ahorita mi recomendación para empezar a resolver este problema es tal vez deshagámonos de este denominador. Pasémoslo al lado derecho y lo pasaríamos como y por x menos 3. Y ahora sí, clase de mate 101. Y luego, ¿qué hago? Porque como tengo que encontrar x, me tendría que multiplicar acá por y y distribuir. Entonces hagamos y por x menos 3y es igual a 2x más 1. Y la idea es que no se pierdan el objetivo. El objetivo es resolver para x. Entonces ahorita voy a tener que agrupar los términos. Juntar las x y todo lo que no tenga x se pasa al lado derecho. Entonces la idea es que estos dos tienen que estar agrupados en el mismo lado y estos otros dos en el lado derecho. X menos 2x es igual a 1 Ajá. de y.
Ajá, menos 2x es igual a 1. Yo creo que es más. Más, ¿sí? Sí. Y entonces luego, Por común. factor común, excelente. Muy bien, me encanta esto. Entonces aquí tengo x es igual a y menos 2 partido 1 más 3y. Entonces lo divide ya. Ajá. Sí. Y ya tenemos la inversa. Excelente ejercicio. ¿Quién hizo esta sugerencia? Me encanta Alex. porque... Sí, Alex, sí, porque... Qué profundo. Sí, esto es muy bonito porque aquí lo que vamos a ver eventualmente es que el rango de esta función van a ser todos los números excepto 3 y el dominio son todos los números excepto 2, exactamente lo mismo que esto pero volteado. Entonces aquí ya tengo la función inversa. Entonces la inversa es igual a f de menos 1x 3x más 1 partido x menos 2. Y a ver, pongamos acá el dominio. Son todos los reales excluyendo el 2. Y el rango, bueno, este cuesta verlo. Pero el rango de esta función, ¿cuál sería? El 3. Que este es el dominio de la f original. Entonces este es el... ¿Cómo sabías desde el principio que el rango de la normal era 2, ¿va? Ah, es que eso se los... les di la gráfica. Entonces ahí les di la gráfica. Porque obviamente, ¿cómo vamos a saber esto con más exactitud? Cuando entremos ya en cálculo con el tema de las asíntotas horizontales. Entonces las asíntotas horizontales van a decir cuál es el comportamiento de esta función cuando x se va volviendo muy grande. Entonces cuando ya tengamos el concepto de asíntota, es una gráfica que no vamos a poder tocar, ya sea de manera vertical o de manera horizontal. Entonces cuando uno tiene eso, uno sabe que ese rango tiene esa exclusión. Entonces ahorita solo voy a dejar esto acá y les voy a enseñar, digamos,